Está súper bueno. Ya. Ya. Entonces, el objetivo de hoy día y mañana es conocer el discriminante de una ecuación cuadrática y sus propiedades. ¿Ya? Esto es bien sencillo, una fórmula que ustedes ya saben, ¿ya? Solamente hay que tener cuidado mucho con los coeficientes y cosas así, ¿ya? Pero es bien sencillo. Entonces la idea es que ustedes sepan calcular el discriminante y sepan qué información me entrega, ¿ya? Y cómo yo los voy a ocupar de ahora en adelante en los ejercicios que se vienen la semana siguiente y subsiguiente, ¿ya? Entonces, era muy importante que ustedes supieran aplicar la fórmula general de una ecuación cuadrática. Era muy importante. También era importante que ustedes supieran cómo encontrar los coeficientes A, B y C, ¿ya? Porque lo vamos a seguir ocupando. Entonces, si aprendieron eso, esto se les va a hacer muy fácil, ¿ya? Empezamos a recordar un poquito lo que se hizo la semana pasada. Entonces, aquí dice, como se trata de una ecuación, quiere decir que la expresión posee incógnitas, ¿ya? Las cuales tienen valores determinados que logran mantener una igualdad en la expresión, ¿ya? La expresión general de la ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿ya? Esta era la estructura de una ecuación cuadrática y esa estructura se debe mantener, ¿ya? Porque si yo quiero calcular los valores del x o el valor de la solución de esta ecuación cuadrática, sí o sí tiene que estar igualado a 0 para yo poder aplicar la fórmula, ¿ya? O factorización o raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, esto era importante. Ahora, bien, ustedes se pueden encontrar con ecuaciones cuadráticas de este tipo, ¿ya? Aquí vamos a poner un numerito. Espérenme. Encontrar con esto. Y aquí vamos a poner un 8, ¿ya? Ustedes me pueden decir, esto no se puede resolver porque no está igualado a 0. ¿Ya? Y si no está igualado a 0, el numerito que esté acá, ustedes lo pasan hacia el otro lado, pero con la operación contraria. Si este está restando, pasaría sumando, ¿ya? Sumando. Y ahí me queda cuadrática igualada a 0, ¿ya? Pero sí o sí, ustedes tienen que lograr que la ecuación cuadrática sea igual a 0 si es que quieren encontrar las soluciones o raíces de esa ecuación, ¿ya? Entonces, en la ecuación de segundo grado, o cuadrática, como ustedes quieran decirlo, del tipo ax cuadrado más bx más c igual a 0, la incógnita corresponde a x, ¿ya? La incógnita corresponde a x. Por lo tanto, se deben encontrar valores de x donde se mantiene esta igualdad, ¿ya? Entonces, los valores del x, si yo quiero comprobar si mis soluciones están correctas, yo los reemplazo en la ecuación cuadrática y me tiene que dar igual a 0, ¿ya? Si se cumple con esa igualdad, significa que los valores están correctos, ¿ya? Una ecuación cuadrática posee dos soluciones, y eso es sí o sí, ¿ya? Siempre una ecuación cuadrática va a tener dos soluciones, las cuales pueden ser encontradas a través de diversos métodos, ¿ya? Nosotros lo enfocamos en la fórmula, ¿ya? En la fórmula. Entonces, aquí vamos a recordar algunas cositas. Dice, reconociendo los coeficientes en la ecuación cuadrática, ¿ya? Tenemos la forma general de una ecuación cuadrática, ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde el a, el b y el c son los coeficientes, ¿ya? Son los numeritos que van acá. El x va a ser la variable de esta ecuación cuadrática. El coeficiente a va a acompañar al x cuadrado, el coeficiente b va a acompañar al x, y el coeficiente c es el término independiente o libre, o sea, el número que no lleva letra, ¿ya? Ahora, esto de la variable
puede cambiar un poquito, ¿ya? Porque va a depender de la ecuación cuadrática. ¿A qué me refiero? En este caso, la variable es x, pero hay ocasiones que muchas veces lo hacen como para confundir, ¿ya? Para que se compliquen un poco, y el x lo colocan con otra letra, no sé, pues así. Pero esto sigue teniendo la misma estructura de una ecuación cuadrática. Ahora, la variable va a ser la p. Esto sería la p. ¿Ya? La p sería la variable o la incógnita a encontrar. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la ecuación, va a ser la variable o la variable. ¿Ya? Pero deben entender que la variable va a ser la incógnita o la letra que se encuentre en esta ecuación. ¿Ya? Bien, esto lo hicimos la semana pasada, ¿ya? Este es solamente un recordatorio, ¿ya? Entonces, como dice acá, recordar. Entonces, determinan los coeficientes A, B y C de las siguientes ecuaciones cuadráticas y luego determinan las soluciones o raíces utilizando la fórmula general, ¿ya? Entonces, lo primero, identificar coeficientes A, B y C. Entonces, como habíamos dicho, el A es el número que acompaña al X cuadrado en este caso, ¿ya? Cuando hablo de número, hablo del número completo, con signo y todo, ¿ya? Menos 5. El B es el número que acompaña al X, o sea, sería el 13 positivo. Y el C es el número que queda solito, que sería el 6. Cuando ya identifiqué el A, B y C, yo ya estoy en condiciones para poder aplicar la fórmula, ¿ya? Si tienen alguna duda, por favor me lo indican, ¿ya? Para no avanzar y detenerme ahí. Entonces ahora yo voy a aplicar la fórmula. La fórmula es x es igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo esto va a estar dividido en 2 por a. Entonces, como ya tengo los valores de la a, b y c, estos valores los voy a reemplazar en la fórmula. Entonces aquí dice menos b. ¿Y quién es b? B es 13. Entonces me va a quedar menos 13 más menos la raíz de ¿quién? De 13 al cuadrado, ¿ya? 13 al cuadrado menos 4 por menos 5 y por 6, ¿ya? Y aquí cierro la raíz y todo esto tiene que estar dividido en 2 por a, o sea, en 2 por. Entonces, aquí lo que hice fue simplemente reemplazar estas letras por los números que tengo aquí arriba, ¿ya? Los valores de los coeficientes A, B y C. Ahora, yo siempre les dije que lo que estaba dentro de la raíz era lo más complicado de calcular, ¿ya? Porque los signos a veces confunden y eso les pasó a muchos, ¿ya? Ahora, muy pocos se confundieron con la potencia, ¿ya? Muy poquitos. Entonces, voy a resolver lo que está dentro de la raíz. Aquí es menos 13 más menos la raíz de ¿quién? De 13 al cuadrado. Ya, voy a explicar algunas cositas. 13 al cuadrado significa que el 13 se va a multiplicar por sí mismo dos veces. 13 por 13. Y eso me da 169. ¿Ya? No vayan a cometer el error, por favor, de decir 13 por 2 y eso me da 26. ¿Ya? ¿Ya? Ahí es un error muy común, que no debiesen cometer. Entonces aquí coloco 169. También yo le dije que al multiplicar estos tres numeritos, tengan mucho cuidado con los signos, ¿ya? Porque son bien engañosos. Entonces voy a multiplicar los números primero. 4 por 5, 20. Y 20 por 6, 120. 120. Y ahora voy a ver el signo del 120, ¿ya? Menos por menos
es más, y más por más, más. Entonces 120 me quedó. Y todo esto va a estar dividido en menos 10, ¿ya? Entonces, tengo que resolver lo que está dentro de esa raíz, ¿ya? Dentro de esa raíz. Entonces, voy a empezar a resolver esta suma, que está dentro de la raíz, me queda menos 13, más menos la raíz de 289. 289. Sí, 289. Y todo esto va a estar dividido en menos 10. ¿Ya? Esa raíz era exacta. ¿Ya? Esa raíz es exacta. El profesor Francisco me va a decir cuánto es más seco. 17. 17, gracias. Es seco. ¿Ya? Entonces, la raíz cuadrada de 289 es 17. Entonces, cuando ya tienen resuelta esta raíz, ¿ya? Se separa en dos. Ahora, voy a explicar otra cosita que me di cuenta mucho en la pregunta esencial. Cuando ustedes calculan la raíz, este símbolo se va, ¿ya? Porque algunos me dejaban la raíz, me la mantenían, ¿ya? Y ahí la separaban en dos, ¿ya? Grave error, ¿ya? Entonces, usted cuando ya calculan la raíz, este símbolo se pierde, ¿ya? Por si acaso. Bien, como ya tengo resuelta la raíz, la separo en dos, x1, x2, ¿ya? Ahora, uno elige cómo colocar las soluciones. Es decir, en el x1 lo puedo hacer con el más, o bien lo puedo hacer con el menos, ¿ya? Eso lo eligen ustedes, ¿ya? ¿Dónde va el más y dónde va el menos? ¿Ya? Aquí lo vamos a hacer un poquito diferente. Entonces el x1 va a ser menos 13, menos 17, partido en menos 10. Y el x2 va a ser con el más. Menos 13, más 17, partido en menos 10. ¿Ya? Eso no influye en nada, ¿ya? Por si acaso. Entonces voy a resolver lo que está en el numerador, en la parte de arriba, acá, de la fracción. Como son dos signos iguales, se suman estos numeritos y se mantiene el signo. Eso me da menos 30 dividido en menos 10. Esa división es exacta. Menos 30 dividido en menos 10 es 3. Vamos con el siguiente. Acá, en el numerador, son signos distintos, entonces se van a tener que restar, ¿ya? Y conservar el signo del mayor valor absoluto. 17 menos 13, eso me da 4, ¿ya? Positivo. Y ahí pongo el menos 10. Esto lo tengo que simplificar. Recuerden que siempre hay que simplificar los valores que nos den, ¿ya? Como son dos números pares, yo lo puedo simplificar por 2 y me da menos 2 quintos. Ahí estaría la otra solución, ¿ya? Así se utilizaba la fórmula, así se identificaban los coeficientes, ¿ya? Y ese era el proceso de cómo encontrar las soluciones o raíces de una ecuación cuadrática. ¿Dudas con el primero? ¿Dudas con el primero? ¿Dudas? No, profesor. A ver, voy a hacer otro, a ver. El chat tampoco hay dudas. Ya, perfecto. Ya, voy a hacer uno de acá, uno más y vamos a empezar con el discriminante. Entonces, aquí vamos a hacer el de acá. Primero hay que identificar el A, B y C. Entonces, el A es el número que acompaña al X cuadrado, sería el 5. El B sería el número que acompaña a la X, 10. Y el C sería 1, positivo. Como ya identifiqué los coeficientes, aplico fórmula. La fórmula es menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4.
Y todo esto va a estar dividido en 2 por A. Entonces, me quedan estos valores en la fórmula. Entonces, en la fórmula al inicio dice menos B. ¿Ya? Entonces, en vez de colocar B, yo coloco 10. Acá, menos 10 más menos la raíz de ¿quién? De 10 al cuadrado menos 4 por A por C. Y todo esto va a estar dividido en 2 por A. En este caso, el A es 5. Entonces aquí borro el 5. Ahí. Ya, tengo reemplazados los valores, entonces ahora tengo que empezar a calcular esto. Menos 10 más menos la raíz de ¿quién? De 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100, porque es 10 por 10, ¿ya? 100. Acá, aquí me faltó reemplazar. Espérenme. Aquí puse solamente las letras. Entonces aquí el A es 5 y el C es 1. Ahí está. Entonces aquí tengo que multiplicar estos tres numeritos. 4 por 5, 20. Y 20 por 1, 20. Ahora veamos el signo que tiene ese 20. Menos por más, menos, y menos por más, menos. Acá menos 20. Y aquí resuelvo en el denominador. 2 por 5 me da 10. Ya, entonces tengo que seguir resolviendo lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Dentro de la raíz. Entonces me queda menos 10 más menos la raíz de 80. Raíz de 80. Dividido en 10. Ahora, la pregunta es, ¿esta raíz se podrá calcular? ¿Se puede obtener un número exacto? ¿Qué dice el público? No, dice el público. Perfecto. Entonces, cuando se sabe que esto no se puede calcular, ya simplemente se separa en 2. X1 va a ser igual a menos 10 más raíz de z dividido en 10. Y el X2 va a ser igual a menos 10 partido en 10. Y ahí quedaría, ¿ya? No voy a seguir resolviendo esto, porque se puede, ¿ya? Pero no es necesario, sería para confundirlo más. Entonces, importante, saber A, B y C, para aplicar la fórmula, ¿ya? Porque cuando empecemos a graficar ya la función cuadrática, van a tener que utilizar la fórmula también nuevamente, ¿ya? Por eso es importante. Ya, como no hay dudas sobre esta parte de la materia, vamos a empezar a ver lo que es el discriminante, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el discriminante? El discriminante se denota con este triangulito, ¿ya? Entonces ustedes cuando vean este triangulito y estén hablando, pues, este triangulito se refiere a discriminante, ¿ya? Este va a ser el discriminante. Entonces dice, en la fórmula que permite calcular las soluciones o raíces de una ecuación cuadrática, aparece una raíz cuadrada, cuyo valor subradical está dado por la b cuadrado menos 4a por c, conocida como discriminante. O sea, lo que está dentro de la raíz va a ser el discriminante. Esa va a ser nuestra nueva fórmula. Fórmula que ustedes ya saben ocupar. Porque es lo que está dentro de la raíz, se fijan. ¿Ya? Entonces no creo que sea muy difícil de aplicar esta fórmula. ¿Ya? Porque de eso se trata la pregunta esencial de esta semana. Aplicar discriminante. ¿Ya? Si es bien sencillo, pero hay que tener algunas cositas claras. Entonces, lo primero que hay que hacer es aplicar esta fórmula, ¿ya? Y después hay que revisar qué información nos entrega este discriminante,
porque este discriminante sirve para algo, ¿ya? Entonces, primero hay que saber aplicar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, aquí tenemos cuatro ejemplos, en el cual tenemos que calcular el discriminante, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. El discriminante, la fórmula es b al cuadrado. Voy a hacerlo como corresponde. Espérenme. Ya. El discriminante es igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Ya? Esta es la fórmula del discriminante. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer primero es identificar el a, el b y el c. Obvio. ¿Ya? Entonces, el a es el número que acompaña al x cuadrado. En este caso sería el 2 positivo. El b es el número que acompaña al x. En este caso sería 5 positivo. Y el c es el número que está solo, sin letras, sin nada, que sería el 3 positivo. Ya. Entonces, con estos valores, yo reemplazo en la fórmula del discriminante. Y empiezo. B al cuadrado sería 5 al cuadrado, 4 por A por C. Resuelvo primero la potencia, eso se resuelve primero, ¿ya? Recuerden que el orden en matemática es fundamental. 5 al cuadrado, 25, ¿ya? Entonces aquí coloco 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. Y ahora yo veo el signo. Menos por más me da menos, y menos por más me da menos. Estamos casi listos para terminar aquí. Tengo que resolver esta recta, y esa recta es fácil, ¿ya? Como son signos distintos, se restan y se conserva el signo del mayor valor absoluto. 25 menos 24, eso me da 1. Entonces, el discriminante de esa ecuación cuadrática... ¿Se puede repetir, por favor, esa fórmula? ¿A dónde? ¿Cuál parte? ¿En qué parte dice el profe? A ver, vamos a borrar. El principio, ¿cierto? Ya estaba ahí. Ya vamos, no importa. Vamos acá, de nuevo. Hasta ahí. Ya, entonces, ya sé ubicar el A, el B y el C. ¿Ya? Eso ya en materia de la semana pasada. Recuerden que el A acompaña el X cuadrado. Aquí vamos a colocar las letras mejor. Aquí ese sería el A. El B acompaña el X. Y el C es el numerito que está solito. ¿Ya? Estos valores yo los reemplazo en la nueva fórmula que vamos a ocupar, que es la fórmula del discriminante. ¿Ya? Entonces, la fórmula dice b al cuadrado. B al cuadrado. ¿Pero cuánto vale b? B vale 5. Entonces aquí yo coloco 5 al cuadrado menos 4 por a, que a es 2, por c, que c cuánto vale 3. ¿Ya? Ahí solamente lo que fue lo que hice fue reemplazar estas variables, estas letras, por los valores correspondientes. ¿Ya? Y entonces ahora empiezo a resolver esto. Primero se resuelve la potencia. 5 al cuadrado significa que ese 5 se multiplica por sí mismo dos veces. 5 por 5, 25. Entonces acá multiplico primero los tres numeritos, ¿ya? Va a ser bien ordenado, porque aquí siempre hay muchos errores. 4 por 2, 8, y 8 por 3, 24. ¿Ya? Y ahora voy a ver el signo que tiene este 24, si es restando o sumando. Entonces empiezo. Menos por más me da menos. Y menos por más me da menos. ¿Ya? Aplicando la regla de los signos. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá para ya finalizar? Es resolver esta recta.
Entonces tenemos 5 menos 24. Si yo resuelvo esta recta, me da el valor de 1. Y ese es el valor del discriminante. Como dije anteriormente, primero lo que vamos a hacer es saber calcular el discriminante. Y después yo le voy a dar la información para qué nos sirve o qué información entrega este valor. ¿Ya? ¿Dudas, consultas sobre la? Profe, ese valor que está arriba que dice b al cuadrado menos 4 por a por c, ¿lo da usted o de dónde lo sacamos? Esa es una fórmula, esa es la fórmula que van a ocupar ahora. Ya, los valores ya están Pero esa la vamos a determinados, ocupar solamente por siempre van a los ser los... ejercicios que dio aquí. Esta fórmula ustedes la van a ocupar cuando le pidan calcular el discriminante. Cuando hablemos del discriminante, ustedes aplican esa fórmula, ¿ya? Pero se lo van a indicar qué fórmula ocupar, ¿ya? Ahí Graciela pone, profe, ¿por qué puedo elevado a 2 si era a elevado a 2? Imposible. La fórmula es b al cuadrado, ¿ya? Menos 4a por c. Esta es la fórmula del discriminante. Sí, del discriminante. Sí. Chicos, igual falta materia, así que ahí el profesor le puede explicar por qué es esto, ¿ya? ¿Por qué estamos haciendo esta fórmula? ¿Ya? Entonces ahora lo que estamos haciendo es solamente saber aplicarla, ¿ya? Saber aplicar esta fórmula, nada más que eso, ¿ya? Para pasar al otro nivel. Entonces, nuevamente, en la segunda ecuación vamos a calcular el discriminante, nuevamente. Entonces, anoto la fórmula del discriminante, que es b al menos 4 por a por c. La fórmula del discriminante, ¿ya? Es la nueva fórmula que vamos a ocupar. Entonces, para ocupar esta fórmula, yo tengo que conocer el a, tengo que conocer el b y tengo que conocer el c. No puedo aplicar esta fórmula. Entonces aquí, nuevamente, el a es el número que acompaña al x cuadrado, que sería aquí 4. El b es el número que acompaña a la x, que es 3. Y el c es el número que da solito, con signo y todo, que sería positivo, el 9. Cuando ya logré identificar A, B y C, estos valores se reemplazan en esta nueva fórmula que vamos a ocupar. Entonces, empiezo B al cuadrado, o sea, como B vale 3, sería 3 al cuadrado, menos 4 por A, pero A tiene el valor de 4, por C, y C tiene el valor de 9. ¿Ya? Entonces aquí lo que me queda por hacer es empezar a calcular estos valores, ¿ya? Resolver la operatoria. 3 al cuadrado es 9. Y ahora tengo que empezar a resolver estos productos, de estos tres numeritos, y después su operatoria, si es suma o resta. 4 por 4 me da 16, y 16 por 9 me da 144. ¿Ya? Entonces, hice el producto de estos tres numeritos. Entonces ahora hay que ver la operatoria de acá, si va a sumar o va a restar. Entonces empiezo. Menos por más me da menos, y menos por más me da menos. Entonces el 144 me quedó negativo. Entonces, como ustedes ya saben, signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor valor absoluto. Entonces, en este caso sería negativo. Entonces, yo resuelvo esta resta y si es que no me equivoco, daba 135. Negativo. ¿Ya? Entonces, ahí nuevamente calculé el discriminante. Y si se fijan acá, ahora me dio negativo.
¿Ya? Entonces, aquí dio un 1 positivo, acá un negativo. ¿Por qué les digo eso? Porque eso me va a entregar una información más adelante. ¿Ya? ¿Dudas con esos dos? ¿Dudas? No, ya. No hay duda. Entonces, aquí nuevamente aplicar la fórmula del discriminante para el ejercicio C. ¿Ya? Lo voy aquí a poner. ¿Ya? Entonces, para aplicar esta fórmula, yo tengo que saber quién es el A, quién es el B y quién sería nuestro C. El A es el número que acompaña el X cuadrado. Entonces, si se fijan, aquí no hay nada. No hay nada. Y si no hay nada, no hay ningún número acá, sería un 1. Acá el B sería menos 4, con signo y todo. No olviden de eso, con signo y todo. Menos 4. Y el C sería el número que queda libre, sin letra, sin nada, que sería el 4 positivo. Entonces, ya tengo los coeficientes numéricos de esta ecuación cuadrática. Entonces, ahora simplemente voy a reemplazar en la fórmula. Entonces, aquí sería b al cuadrado. ¿Ya? Todo el b está elevado al cuadrado. Entonces, pregunta para todos. Este menos 4, lo coloco así o lo coloco así. ¿Me afecta en algo? ¿Me afecta en algo si coloco el paréntesis o no? ¿Alguien me podría decir eso? ¿Si afecta colocar el paréntesis aquí? Tendría que ser con paréntesis, ¿verdad? Correcto. Aquí, mucho ojo. Aquí tiene que ser con paréntesis. Porque si ustedes no colocan paréntesis, ¿ya? Este menos 4 elevado a 2 me va a quedar menos 16. Pero si yo coloco paréntesis, me va a quedar 16 positivo. Y estos dos números son muy distintos, ¿ya? Son muy distintos, ¿ya? Ahora, ¿por qué se coloca el paréntesis? Porque aquí dice b al cuadrado. Eso quiere decir que todo el b está elevado a 2. Por eso yo lo coloco en paréntesis. Si ustedes no me colocan paréntesis, aquí yo estoy elevando solamente el puro 4 y el signo lo dejo afuera. Pero la fórmula es b al cuadrado, o sea, es todo el b tiene que estar elevado a 2. Todo. ¿Ya? Así que mucho ojo por eso. ¿Ya? Mucho ojo. Mucho ojo. Ya, entonces, tenemos b al cuadrado que sería menos 4 al cuadrado menos 4 por a, que sería 1, y por c, que sería 4. Entonces, aquí resuelvo la potencia, menos 4 al cuadrado es 16, y después tengo que resolver este producto de estos tres numeritos. 4 por 1, 4, y 4 por 4, 16. Y ahora hay que ver la operatoria que va a ganar, si van a sumarse o se van a restar. Menos por más es menos, y menos por más, menos. Entonces, el discriminante va a ser el resultado de esta recta. Si yo tengo 16 y le quito 16, eso es 0. 0. Entonces el discriminante tiene el valor de 0. ¿Dudas? Consultas con el tercer ejemplo. ¿Dudas? Consultas?
Es una información aquí adicional. Ustedes cuando eleven el b al cuadrado, el número que les dé acá, del resultado del b al cuadrado, siempre va a ser positivo. ¿Ya? El b al cuadrado, el resultado de eso siempre va a ser positivo. ¿Ya? Por si acaso, en esta formulita. ¿Ya? Siempre va a ser positivo, no olviden eso. Bien, yo creo que con estos 3 ejemplos ya estamos listos para darle información adicional. ¿Para qué me sirve el discriminante? ¿Qué información me entrega? ¿Ya? Veamos. Propiedades. El valor del discriminante, ¿ya? Que recuerde que ese simbolito es el discriminante, de una ecuación de segundo grado, permite determinar la naturaleza de sus soluciones o raíces. ¿Ya? Cuando habla de naturaleza, habla del tipo de soluciones. ¿Ya? Por si acaso. Aquí vamos a colocar tipo de soluciones. Entonces, van a haber siempre 3 casos, ¿ya? Cuando calculen el discriminante, ¿ya? 3 casos para el discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, las soluciones de la ecuación son números reales distintos, ¿ya? Entonces, cuando el discriminante es mayor que 0, entonces cuando se refiere a mayor que 0, significa que es un número positivo, ¿ya? Ahí lo voy a colocar con un más. Positivo. ¿Ya? Si el discriminante es un número positivo, las soluciones de la ecuación son números reales distintos. Bien, si el discriminante me da igual a 0, ¿ya? Las soluciones de la ecuación son números reales iguales. ¿A qué se refiere con esto? Que yo, al resolver la ecuación, ¿ya? La ecuación de segundo grado con la fórmula, voy a llegar a esta solución. X igual a 1, o sea, X1 igual a 10 y X2 igual a 10. Van a ser 2 soluciones, pero van a ser iguales. ¿Ya? Esa es la información que me entrega cuando el discriminante es igual a 0. Que la ecuación cuadrática va a tener 2 soluciones, ¿ya? Pero iguales. ¿Ya? Iguales. Es muy importante esta parte. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando el discriminante es negativo? ¿Ya? Cuando es menor que 0, negativo. Entonces aquí dice que las soluciones de la ecuación no pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Ya? Ya que en este no se pueden determinar raíces de índice par corradicando en negativo. Por lo tanto, las soluciones pertenecen al conjunto de los números complejos. ¿Ya? Entonces, ustedes calculan el discriminante, ¿ya? Y les da negativo. Y ustedes dicen, si me da negativo, la solución de esta ecuación van a ser números complejos. Es decir, le puede tocar una solución así. X1 va a ser igual, no sé, a menos 2, más la raíz de menos 4, con ese raíz negativa. ¿Ya? A eso se refiere con complejo. Y la otra solución sería menos 2 menos raíz de menos 4, ¿ya? Ahí. A eso se refiere con raíces complejas. ¿Ya? ¿Ya? No sé si le hicieron esa pregunta, pero si es negativo, siempre entonces hay que dejarlo en paréntesis. ¿En cuál? No, anterior. Sí, había dicho. Pregunta, Sí. ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿de qué me sirve el discriminante? El discriminante me da información anticipada de la solución de la ecuación cuadrática. ¿Ya? Ejemplo, una pregunta puede ser, indica el tipo de solución que tiene esta ecuación. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener que calcular el discriminante y ahí me van a indicar qué tipo de solución es. Si son 2 números reales distintos, si son 2 números reales iguales, o si es un número complejo, ¿ya? Pero esa es la información que me entrega el discriminante, ¿ya? Esa información anticipada de lo que yo me voy a encontrar más adelante, ¿ya? Entonces hay que comprobar esto, ¿ya? Vamos a comprobar esto. Ejemplo, acá, dice, calcular el discriminante e indicar el tipo de solución de la ecuación cuadrática, ¿ya?
Entonces, primero voy a calcular el discriminante, a ver qué información me entrega, ¿ya? Y después voy a calcular sus soluciones. Entonces, primero hay que identificar el A, el B y el C. El A es el número que acompaña al X cuadrado, que en este caso sería 1. El B sería 2 positivo. Y el C sería este numerito de acá, con signo y todo, menos 8. ¿Ya? Con estos coeficientes ya soy capaz de calcular el discriminante y después calcular las soluciones. Entonces veamos. Discriminante va a ser igual a B cuadrado menos 4 por A. Esa es la fórmula del discriminante. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Es reemplazar estos valores en la fórmula. Entonces me queda 2 al cuadrado menos 4 por A, que sería 1, y por C, que sería menos 8. ¿Ya? Entonces, tengo que resolver esto. Primero la potencia, 2 elevado a 2 es 4, y después resuelvo este producto de tres numeritos. 4 por 1, 4, y 4 por 8, 32. Y ahora veo la operatoria que va aquí al medio. 4 por 1, 4. O sea, menos por más, menos. Y menos por menos me da más. O sea, me queda un número positivo. Entonces, resuelvo esa suma, porque son números positivos, así que no hay problema. 4 más 32, eso me da 36. Este es el valor del discriminante. ¿Qué información me da este discriminante? Positivo. Que esta ecuación, aquí voy a evaluar, la ecuación tendrá dos soluciones reales, ¿ya? Reales distintas. ¿Ya? O sea, los resultados van a ser números distintos. Entonces vamos a comprobar si es realmente cierto esto, ¿ya? Entonces aquí, como ya tengo la primera parte lista, que es el discriminante, ahora voy a calcular la solución, ¿ya? Ahora esta parte va a ser más rápida, porque ya tengo este resultado. La fórmula para calcular las soluciones de una ecuación cuadrática es x al cuadrado menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos por a por c. Y todo esto va a estar dividido en 2a. ¿Ya? El a, el b y el c ya los tengo listos. Los tengo ya listos. Y fíjense bien, lo que está dentro de la raíz es lo mismo que el discriminante. Y ese valor ya lo tengo calculado, que es 36. ¿Ya? Entonces esto va a ser mucho más rápido que calcular. La fórmula dice menos b. Entonces aquí yo coloco menos b, que sería menos 2, más menos la raíz de ¿quién? De b al cuadrado menos 4a por c. Pero ese valor es el discriminante, que yo ya lo calculé, que es 36. Y todo esto va a estar dividido en 2 por a, que sería 2 por 1. Entonces, solamente lo que hice fue reemplazar los valores, ¿ya? Y ahora empezar a calcular esta raíz que me queda. La raíz de 36, ustedes ya saben cuánto es, que es 6, ¿ya? Y 2 por 1 me da 2. Entonces, cuando ya llegué a este punto, yo separo en dos soluciones. X1 va a ser menos 2 más 6 partido en 2. Y X2 va a ser menos 2 menos 6 dividido en 2. Empezar a resolver esto. Menos 2 más 6
se restan, ¿ya? Y eso me da 4. Y 4 dividido en 2, eso es 2. Y aquí ya tengo la primera solución. Vamos con la siguiente. Menos 2, menos 6. Son signos iguales. Se suma y se mantiene el signo. ¿Ya? Y menos 8 dividido en 2 me da menos 4. ¿Y qué? Obtuve dos soluciones reales distintas. ¿Ya? Dos soluciones reales distintas. Entonces la información del discriminante era correcta. ¿Ya? Valeria levantó la mano. Valeria, puede hablar. Profe, ¿está realizando los ejercicios? Sí, se ve. ¿Se ve o no se ve? Porque Sí. se ve solamente, se escucha, pero no se ve. Quedó en menos 2 más menos 6. Ahí quedó. Ah, ya apareció. No, salió Está recién. como ¿Recién salió? cortado. Ahora apareció. Ya. Ah, Sí, ahora salió. ya, gracias por avisar. Gracias, chiquillos. ¿Será la cámara? Apague la cámara. Sí, sí, Vamos a porque apagar la cámara, ¿ya? mantener esto y aquí voy a hacer, porque a lo mejor se le va a internet con la cámara prendida. Igual ahí dice está presentando. Sí. Ahí sí. ¿Verdad? Tengo pegado ahí. Ya, entonces el discriminante me entrega una información anticipada de lo que yo me voy a encontrar, ¿ya? Por si acaso, de lo que yo me voy a encontrar. Vamos a hacer otro, ¿ya? Ya que veamos todos los casos, ¿ya? Entonces aquí el discriminante era mayor que 0, falta cuando el discriminante es igual a 0 y falta cuando el discriminante es negativo. Voy a seguir, ¿ya? A ver si alcanzo a hacer otro más. Ya, vamos a hacer el de acá. Ya, entonces acá el discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, para yo calcular el discriminante, primero tengo que identificar el a, el b y el c. El a, el b y el c. El a es el número que acompaña al x cuadrado. En este caso sería 1. El b sería 4 y el c sería menos 5. Entonces, estos valores yo los voy a reemplazar en el discriminante. Entonces, b al cuadrado significa que sería 4 al cuadrado menos 4 por a, que sería 1, y por c, que sería menos 5. Resuelvo esto. 4 por 4, 16. 4 por 1, 4. 4 por 1, 4. Y por 5 me da 20. Entonces aquí encuentro el signo o la operatoria que va a tener 20, que va a ser menos por más, menos, y menos por menos, más. Entonces el discriminante acá me dio 36. O sea, me dio un número mayor que 0. Por lo tanto, esta ecuación va a tener dos soluciones reales distintas, ¿ya? Pensé que me daría otra cosa, ¿ya? Voy a buscar el igual a 0. El igual a 0 me dio en la otra, ¿cierto? Sí, en la otra ecuación, ya. Me voy a devolver un poquito, ¿ya? Para ver el otro caso con igual a 0. Me dio igual a 0 el C. El C, ¿cierto? Sí, el C. Ya. Vamos a encontrar las soluciones de la ecuación número, o sea, de la letra C.
¿ya? Aquí ya tenemos calculado el discriminante. ¿No puedes colocar borrador? ¿No? Pero Ahí sí. ahí sí. ¿Ya? No sale todavía el que está borrando. ¿Te sale a ti? ¿No? ¿Tampoco? ¿Será mi computador? Puede ser que recién, en vez de descartar, colocaste guardar. No, si no se puede guardar estas cosas. A ver. Tampoco borro. O crea A otra ver. página y anota el ejercicio. Espérame. Ahí. Ahí sí. Ya. Acá, El 6. el C daba discriminante negativo. Ya. Para avanzar, lo voy a hacer rapidito. El A, O sea, daba 0. sí, daba 0, ¿cierto? El A era 1, el B es menos 4 y el C es 4, ¿ya? El discriminante, ya lo habíamos calculado anteriormente, daba 0, ¿ya? Porque me daba 16 al cuadrado, que era positivo, y aquí me da menos 16. ¿Ya? Este discriminante de esta ecuación me da 0. ¿Qué significa que el discriminante es de 0? Que esta ecuación tiene dos soluciones reales iguales. Y eso lo quiero comprobar, ¿ya? Para que se den cuenta cómo funciona el discriminante, qué información me entrega, si es tan real la información que me entrega o no. Entonces, ahora, para saber si es verdad lo que me está diciendo el discriminante, hay que calcular las soluciones de esta ecuación cuadrática. ¿Y cómo se calcula la solución? Con la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿ya? Y todo eso partido en dos cuadrados, ¿ya? Fíjense lo que va a pasar acá. Fíjense lo que va a pasar acá. El B, yo sé cuánto es, ¿ya? El B es menos 4. Aquí tengo un menos B. Entonces aquí, mucho ojo, que la pregunta esencial, muchos se equivocaron en esta parte, ¿ya? Hay doble signo, el menos de la fórmula y el menos del B, ¿ya? Hay doble signo. Más menos, ¿la raíz de quién? De B al cuadrado menos 4AC. Pero todo esto es el discriminante. Y el discriminante yo sé cuánto vale. Todo esto vale 0. Entonces, en vez de colocar todo esto, yo coloco 0, porque ya lo tengo calculado. Y todo esto dividido en 2 por A, o sea, en 2 por 1. La raíz de 0, ustedes ya la conocen, saben cuál es, ¿ya? Que es 0. Entonces aquí me queda menos por menos, más 4, más menos 0, dividido en 2. Como ya calculé la raíz, se separan dos soluciones, ¿ya? X1 va a ser igual a 4 más 0 dividido en 2, y la segunda solución va a ser 4 menos 0 partido en 2. 4 más 0, 4. Y dividido en 2, eso me da 2. 4 menos 0, eso me da 4. Y 4 dividido en 2 me da 2. ¿Qué pasó aquí? Esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones reales iguales. Entonces, esta información que me da el discriminante es fundamental para saber con qué me voy a encontrar, ¿ya? ¿Con qué me voy a encontrar? Entonces, recordar, cuando el discriminante es mayor que 0, tiene dos soluciones reales distintas la ecuación cuadrática. Cuando es igual a 0, tiene dos soluciones reales iguales. Y cuando es menor que 0, o sea, negativo, tiene dos soluciones complejas. Dos soluciones complejas. Faltan más ejercicios, pero eso lo voy a hacer mañana, ¿ya? Porque con esos ejercicios ustedes van a ser capaces de resolver la pregunta esencial, ¿ya? Pregunta esencial de esta semana. Dice, ¿cuál es el valor de C? ¿Ya? Acá hay un numerito, hay un número acá.
Para que la ecuación 3x cuadrado menos 3x más c igual a 0 tenga soluciones reales e iguales, ¿ya? Aquí todo el desarrollo tiene que ir en la hoja, eso es importante, ¿ya? Entonces, yo de alguna forma tengo que encontrar este valor, el valor de C, ¿ya? ¿Para qué? Para que las soluciones sean dos raíces reales y iguales. Y para que pase eso, el discriminante tiene que ser igual a 0, ¿ya? Entonces yo de alguna forma tengo que encontrar el valor de 0, de alguna forma, ¿ya? Si se quieren atrever, intenten hacerlo, ¿ya? Pero ustedes necesitan los ejemplos de mañana para resolver esto, ¿ya? Y se van a dar cuenta que es muy fácil, ¿ya? Así que mañana los quiero atentos para esta pregunta esencial.